Saludos amigos, aquí estamos en esta semana en el Vocero Hispano con Carla Van para comentar con ustedes las noticias de esta semana que nos trae el semanario. Carla, ¿cómo te trata la temperatura que está bastante buena ahora? Claro, está caliente afuera, está en 21, en 30. Claro, de aquí me voy a tomar unas margaritas, como hay un sol radiante afuera. Sí, exacto, sí. Salgan pantalones cortos creyendo que ese sol calienta. Vas a ver. Es increíble que estemos 1 de marzo y esto todavía sí, están anunciando una tormenta para el domingo, lo veníamos comentando y también te comenté que el Weather Channel nos dio la magnífica noticia que Don Frío se va a quedar hasta los últimos días de abril o primeros días de mayo. Déjame decirte que el Vocero salió en 1993, un 24 de febrero, y en la edición de la última semana de marzo, la portada del periódico... ¿De la primera edición te refieres? Bueno, no, en la portada de la edición número, creo que la número 4, okay. Que era a finales de marzo. Entonces, la portada de esa edición era una tremenda nevada que cayó, creo que fue 26 de marzo por ahí. Una enorme nevada, o sea que no es nada extraño que tengamos nevadas grandes en el mes de marzo. ¿Y recuerdas qué pasó? ¿Causó tragedias o cosas? No, ¿O fue lo que fue pasó una esta semana? Bastante grande, se acumuló muchísima nieve, duró como 3 días nevando. Y entonces después entró abril, entró la primavera y entonces la nieve se fue derritiendo, pero fue una nevada bastante grande. Se quedaban los carros, las casas parecían enterradas. Y fue, si no me equivoco, 26 de marzo. Fue la edición del Vocero de la última semana de marzo. Esa fue nuestra portada. No me asustes más, por favor, porque yo vivo aquí aterrorizada con esta nieve. No hay cosa que le tenga más miedo que es la nieve y el frío que hace aquí. Como tenemos una ventaja sobre Florida, porque no tenemos ni cocodrilos, ni serpientes, ni otra cosa. ¿Cómo era la otra cosa? No. Sí, ya sabes a lo que te refieres tú. Entonces, la ventaja, bueno, en Michigan, salvo que le aparezca un oso por ahí, sí, que es lo único. Se quedan allá arriba. Pocas veces bajan los osos para acá y cuando bajan a buscar comida, no molestan. Y cuando bajan son noticias de primera plana, porque no pasa nada casi en esta ciudad. Siempre que baja un oso, esa noticia de primera plana, pero tú ves, la foto es el oso encarado en un árbol, asustado, y la gente abajo. Sí. Bueno, a lo que vinimos. Sí. ¿Qué pasó el martes? Hubo una hecatombe en la comisión de la ciudad. La ciudad. Entonces, en la comisión de la ciudad fueron los activistas de diferentes organizaciones pro defensa de los inmigrantes y también de los derechos civiles, no solamente de los inmigrantes. Y protestaron enérgicamente contra las acciones de un capitán de policía, que es el capitán Kurt Van der Kooi, que fue la persona que comunicó a la ICE para que se llevaran a Gilmar Ramos. Tú nos puedes hablar más sobre eso porque tú fuiste que escribiste toda la historia. Sí, resulta que este señor, el capitán Kurt Van der Kooi, el día que salió las noticias, lo que había pasado con Gilmar Ramos, porque recordemos que él fue detenido por querer causar un incendio, un pequeño incendio en uno de los hospitales de Grand Rapids. El capitán Van der Kooi resulta que no estaba trabajando ese día, estaba libre, y él vio por las noticias que la policía arrestó a Gilmar. Sí. Obviamente, si él vio el mugshot, ve a Gilmar, que es latino, con piel canela, piel morena, y lo primero que este señor hace es llamar a un oficial de ICE para pedirle el estatus de Gilmar Ramos. Y como todos sabemos, si alguien le pide al ICE el estatus de una persona, no es para pedirle el estatus civil o si esta persona es casado, qué sé yo, es el estatus migratorio, para saber si esta persona es leal, si tiene documentos o no. Pero fíjate algo, este señor Van der Kooi no estaba encargado de esa investigación. Sí. Parece ser que él le pasó por encima de la cabeza al jefe. Y el ICE no tiene acceso a saber realmente
el estatus de él, porque eso es otra cosa, porque él nació aquí. Exacto. Él no es naturalizado. Si fuera naturalizado o fuera inmigrante legal, hubiera estado en el database de la... Él no aparecía ahí. ¿No aparece ahí? Y lo que le responde este oficial, que no recuerdo el nombre, le dice, yo acabo de entrevistar a este señor y me acaba de decir que no es americano. Así que lo vamos a detener. O sea, ellos no revisaron absolutamente no tampoco acceso bueno, el problema está en... No, pero el problema... el pasaporte, ¿no? Exacto. Cuando este oficial se comunica con el fiscal, que es el que va a poner los cargos y todo lo demás, y le comunican, es un asistente de fiscal que lo van a trasladar al ICE, este asistente le dice, ¿pero cómo? Si él tiene pasaporte y es un veterano de guerra. Correcto. El oficial que ya estaba a cargo de dice, sabes que yo no sé nada. Yo no sé si ese pasaporte es verdadero y tampoco sé nada si es veterano o no. O sea, ¿qué les costó pararse e ir a ver las cosas que con una persona... Y así como llamaron al FBI, llamar al Departamento de Estado y preguntar por ese pasaporte si es válido. Cuando una persona lo arrestan, sus cosas se quedan en, ¿cómo es que se dice? Bajo custodia. Bajo custodia. Sí, entonces él tenía un casillero donde las cosas de Gilmer Ramos estaban ahí. Entre ellas que estaba el pasaporte, su licencia de conducir, y su carnet de veterano. Más prueba de ahí, nada más faltó el acta de nacimiento. Lo ingrato de esto es que a Gilmer se lo llevaron y estuvo detenido 3 días. Oh, Dios mío. O sea, ellos viendo el pasaporte pensaron que ese pasaporte de repente era falso, qué sé yo. Que está sufriendo el síndrome, ¿cómo se llama ese síndrome? Postraumático, sí. Porque estuvo en Afganistán, estuvo en el frente en Afganistán. Esa es otra cosa, que el oficial encargado de la investigación se comunica con el FBI, porque dicen que lo que él hizo era... no sé, una amenaza para la seguridad nacional y no sé qué. Entonces, lo correcto es lo que hizo el oficial que estaba bajo la investigación de Gilmer Ramos, de comunicarse con un oficial del FBI y ver si lo tienen a él en su lista de terroristas o qué sé yo. Exacto. Entonces, se comunican con él y el oficial del FBI le dice, este es un veterano de guerra, tiene estrés postraumático y no es un peligro ni una importancia para el FBI, en otras palabras. Pero no, ellos siguieron adelante, llamaron al ICE y lo entregaron para que Gilmer Ramos sea deportado. En otras palabras, increíble. Está claro que hay una actitud anti-inmigrante o anti-hispana, vamos a decirlo así. Yo diría más anti-hispana que otra cosa, anti-inmigrante que otra cosa. En esos oficiales. Es decir, porque no hay razón para estar haciendo... Primero, ustedes no son oficiales del ICE. Su función no es eso. Ustedes mismos saben que la misma alcaldesa han dicho que no van a cooperar con el ICE. ¿Por qué entonces ese afán de estos agentes, sin permiso, sin que ese fuera el caso de Van der Kooi, sin que ese fuera su caso, porque él no estaba a cargo de ese caso? Yo te digo porque eso es puro racismo, señores. Es puro racismo. Este señor, repito, no estaba a cargo del caso de Gilmer Ramos. O sea, la pregunta aquí es, el capitán que está... O sea, que a él no le invitaron a esa fiesta. No, y lo que yo no entiendo es que cuando el jefe de la policía de Grand Rapids fue y se presentó ante los comisionados, trató de protegerlo, de decir que solamente fue un simple error y bla, 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 pero nunca asumió la responsabilidad del acto de este señor. O sea, es una lástima que como por personas como el capitán Van der Kooi, la policía de Grand Rapids ahorita esté en el ojo de la tormenta, pero señores, si en una institución hay una manzana podrida y si a esa manzana podrida no se la saca de ese lugar, va a seguir contaminando a las otras. Entonces... Bueno, ya lo sacaron del canasto. Por ahora. Los pusieron ahí. En lo que se averigua el caso. Fue una reacción rápida que tuvo el city manager Mark Washington. Recordemos que la protesta fue el martes en la noche y lo separaron el jueves por la mañana. Yo creo que fue una acción lógica. Una acción correcta. Sí. Porque acuérdate que Mark Washington, cuando aplicó para
para gerente de la ciudad, él prometió que iba a poner especial atención a los problemas que estaban ocurriendo de la policía con la comunidad. En esos tiempos estaba el problema ese de cuando la policía fue a un barrio afroamericano y encañonó a una muchachita de 13 años de edad. O sea, y no solamente se recordemos que hubieron muchos casos como otros niños que estaban jugando, la policía llegó llegaron ahí como si hubieran llegado a atrapar a Bin Laden. Sí. Estaba el Mullah Omar y Bin Laden planeando un 9-11 y llegó la policía y los rodeó y eran muchachitos que estaban jugando con canicas y tonterías. Basquetbol, ya. Sí, fueron no, tres. Estaban en el patio ahí, sí. Yeah. De repente eso fue otra cosa, pero yo me acuerdo de un caso que fue un caso que también fue a dar a la comisión de la ciudad. ¿Recuerdas cuando los padres de familia? Ese fue otro caso, dos casos, sí. El caso que me refiero era al muchacho que estaban incluso en bicicleta ahí en la acera. No. ¿Ya? Entonces, hay que poner la atención. El Departamento de Policía de Granby siempre ha sido criticado por este tipo de cosas desde la época de David Rashinsky. Creo que lo mejor que hizo ese jefe fue mudarse a Florida y dejar esta papa caliente acá. Pero dejándonos de bromas es algo que debe ser investigado. Como decimos en el editorial. Sí, en el editorial tú decías eso, que cosecha y respuesta rápida a Lice y ACLO y MIR no quieren faltarle respeto a la policía, pero pues eso se tiene que investigar. Claro. La policía está aquí para cuidarnos, para protegernos y no para tratar de que nos deporten. Para que uno salga corriendo cuando va un policía. Al contrario, uno debe sentirse protegido cuando va un policía. No. Exacto. Bueno. A nivel también pasaron otros acontecimientos. El caso de Kalamazoo es muy triste. Los muchachitos que perdieron la vida, el carro metido en el medio de la vía del tren. Sí, eso pasó el domingo en la noche, el domingo pasado en la noche, cuando se estaba llevando una tormenta de vientos. Y hasta ahora la policía no ha sabido decir qué pasó, pero tú me comentabas que hay un problema. Ojalá que no haya sido eso. Hay muchas causas. Como tú decías, el carro pudo haberse atacado. Pero también ojalá que no sea que hayan estado jugando al valiente. Hay un jueguito que los americanos lo llaman chicken, que consiste en tomar riesgo, en arriesgarse. En los años 60 y en los años 70 era muy popular eso, es el juego de correr dos carros en dirección contraria hasta casi chocar y que el más cobarde era el que se desviaba. Entonces el que mantenía la línea dispuesto a chocar, entonces ganaba la apuesta. En otros casos, yo conozco un caso de aquí, una muchacha que murió también haciendo ese tipo de cosas, atravesándose a camiones ahí en la 44. Entonces, ojalá que no haya sido eso. Pero más vale cobarde vivo a valiente muerto, ¿no? Pero tú sabes que la juventud no piensa eso. Sí, eran estos muchachitos muy jóvenes, 20, 19 y 18 años. Eso mismo. A nivel nacional tenemos que a un señor que lo presionaron para que hablara, van a tener que presionarlo para que se calle. Estamos hablando de Michael Cohen. ¿Qué le dijo? Jalaron la oreja para que de la otra para que se calle porque van a caer más patos al agua ahí. Le dijo de todo. ¿Cómo se llama? Le dijo burro mocho. ¿Tu presidente? ¿Cómo se llama el presidente? Trompo loco. A ese señor le dijeron hasta estafador, mentiroso y un cagüente, salta para atrás. Pedazo de albóndiga con ojos. Le dijo de todo. Pero, ¿qué tú crees que pase? ¿Crees que eso ponga en problemas a Don Trump o bueno, realmente aquí hay un problema. Yo te decía a ti que en Estados Unidos, lamentablemente, no se toma el toro por los cuernos. Es decir, muchas veces condenan a los presidentes o los juzgan por tonterías y no por cosas más importantes. Hay tiempo que están cacareando el asunto ese de la mezcla de la posible participación de Rusia. De Rusia en las elecciones, sí. Que para mí eso es una cháchara, mi opinión personal, porque realmente ahí no van a aprobar nada y no van a conseguir nada con eso. Ya llevan 2 años en la misma cosa. Lo más que pueden conseguir con eso es probar que este hombre miente. Porque al fin y al cabo, lo que pasa es que todo eso es política. Todo eso, los demócratas saben por qué están haciendo eso. Aunque ellos saben que no van a llegar a ningún lado. Ellos saben que no van a lograr hacer un impeachment a este señor. Pero sí hacen todo un teatro, o sea, todo un espectáculo en el que salen a lucir
problemas de este señor. Es decir, sale a lucir que es un mentiroso. Con el afán sale a lucir que es yo de, digamos, deteriorar su imagen, pero claro. Más deteriorada ya no puede estar esa imagen de ese hombre. A él no hay que empujarlo mucho. Sí, por eso te digo. Hay que soplarlo y se cae. Entonces, el caso y como se acercan las elecciones, políticamente es una estrategia para derrumbarlo. Y como te dije, no va a ser muy fácil ganarle. Al que no era fácil ganarle, y eso está en un artículo que escribí que se llama Superhuman. Eso es lo que iba a mencionar, ese es un artículo que está caliente en nuestro website y nuestro Facebook. Hay bastante gente que está reaccionando, algunos Superman en pro, de Venezuela, otros en contra. Es una pena, y en eso voy a hacer un comentario, que muchos venezolanos no conozcan su propia historia. Ajá. Ni conocen las condiciones estadísticas de su país. ¿Y eso? Entonces, no saben, por ejemplo, que Venezuela tuvo crisis como esta varias veces en 2 o 3 décadas. No hubo una fuga grande de personas como está ocurriendo ahora de Venezuela. Ajá. Mucha gente se fue de Venezuela, eso es cierto, pero no tanto como ahora. Pero también hubo disturbios que dejaron más de 1000 muertos. Tú me contabas algo del Caracazo, ¿verdad? El fenómeno del Caracazo. Sí. En los años 80, en los años 70, los disturbios enormes. Y también se olvidan de que los problemas económicos de Venezuela no son de ahora. No se olvidan que hay una canción muy vieja que hizo famosa en América Latina, que se llamaba que decía qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Okay. Entonces, ¿De Primera? De Ali Primera. De Ali Primera, sí. Entonces, porque los cerros de Caracas eran famosos por la cantidad de gente pobre que vivía, la gente con casas de cartón en la miseria. Mientras... ¿Y eso estamos hablando de qué año? Estamos hablando de los años 70. Okay. ¿Te acuerdas quién estaba de presidente? Y mucho antes, en los años 70, bueno, Venezuela habían 2 partidos que disputaban el poder siempre. O sea, había un jueguito como el de aquí. Entonces estaban los copellanos, que eran socialcristianos, y estaban los adecos, que eran Acción Democrática, que eran socialdemócratas, que eran más o menos los liberales. Entonces los liberales llegaron a tomar el poder otras veces con Carlos Andrés Pérez, los socialcristianos con Herrera Camping y Rafael Caldera, Rafael Caldera fue el líder de los socialcristianos. Que te voy a decir lo siguiente, yo no me gusta ver a la gente con apasionamiento político, entonces eso no lleva a ningún lado. Entonces, ese apasionamiento político que tienen unos venezolanos, yo no lo comparto, o sea, sean más honestos con su propio país. Entonces, lo que pasa, la situación de Venezuela ha llevado una trayectoria de altas y bajas. Entonces, en el caso, fíjate que los ADECO eran liberales, pero yo a mi entender, los gobiernos de Herrera Camping llegaron a ser mejores que los gobiernos de los socialcristianos, fueron hasta cierto punto mejores que los gobiernos de los socialdemócratas. Por ejemplo, Rafael Caldera fue un hombre muy decente y manejó muy bien su país. Incluso fue tanto así que cuando dejó la presidencia, después volvió otra vez, fue electo de nuevo porque los venezolanos lo consideraban una persona que podía solucionar muchísimos problemas. Pero Rafael Caldera decía, yo no tengo la varita mágica. Exacto. ¿Cuál fue el año en que Venezuela surgió? Yo recuerdo, era muy chica. O sea, su economía estaba muy buena. Yo recuerdo, era muy pequeña, pero yo recuerdo muchos peruanos que estábamos en crisis en esa época, migrando para Venezuela. Muchos dominicanos iban a Venezuela. El consulado de Venezuela se hizo tan popular allá como el de los Estados Unidos. La gente iba a buscar visa venezolana para ir a Venezuela. Yo no recuerdo el año. Fue en los años 80, cuando en los años 70 comenzó a explotar el boom del petróleo. Entonces, Venezuela subió el precio del petróleo, Venezuela negoció, había una cantidad enorme de compañías americanas que eran propietarias de los pozos de petróleo venezolanos. Los adecos nacionalizaron el petróleo. Pero lo nacionalizaron dentro de los pozos, no nacionalizaron las compañías que estaban explotando el petróleo. Pero eso le dejó mucho más entradas a Venezuela. Pero Venezuela ha tenido muchos problemas porque después que vino el mundo del petróleo ha dependido de un producto solamente para su economía. Es decir, se han descuidado muchos otros flujos. Los famosos petrodólares, ¿no? Exacto. Y como el petróleo ahora va
a pique hacia abajo, la cosa se va a poner difícil. ¿Por qué el petróleo está bajando? Por muchísimas razones. El aumento de los precios del petróleo ha provocado que muchísimas compañías fabricantes de autos estén incursionando en el asunto de autos eléctricos y híbridos para reducir el consumo del petróleo. Entonces, eso ha reducido el consumo del petróleo. También, muchos fabricantes fabricaron carros económicos también. Y también los países del Medio Oriente aumentaron su producción de petróleo por sus necesidades económicas y hubo ciertos desacuerdos también con la OPEP. La cuestión es que la gasolina está bajando, el petróleo está bajando y eso ha dejado a Venezuela sin... Hugo Chávez hizo muchos programas sociales, ¿entiendes? Y entonces por esos programas sociales ahora no tienen con qué sostenerlos. Pero esos... lo importante de esto es que la solución de ese problema de Venezuela deben buscar a los venezolanos. Exacto. Yo no soy fan de Maduro, yo no comparto su política, pero lo que yo tampoco comparto y estoy de acuerdo es que existan venezolanos que apoyen que Estados Unidos invada su país, que Estados Unidos ponga las botas en su país. Eso es algo que yo no entiendo, yo no comparto. La solución, pienso yo, sería llamar a nuevas elecciones, entrar en conversaciones y que la cosa se lleve por la vía pacífica. ¿Ustedes qué piensan? Que si Estados Unidos invade su país y crea una guerra, ¿usted cree que no van a haber muertos ahí? Sí. ¿Usted cree, por más que los muertos sean soldados venezolanos, señores, son venezolanos? No es con pistolitas de agua que van a entrar allá, ¿no? Son venezolanos. Son venezolanos. Son compatriotas, son compatriotas de ustedes. O sea, eso de apoyar una invasión para mí es algo Carla, te van a acusar de comunista. ¿Cómo no, bueno, ya será te van a decir la rojilla. Ya será la historia. No, a mí me llamaron ignorante ya en el artículo. Ya será la historia lo que juzgue a las personas, a los venezolanos que apoyan esta invasión. En la segunda parte de esa serie de artículos vamos a hablar sobre el asunto, incluso un poco de historia de Venezuela, de lo que se llamó el estado del Táchira, de cómo Venezuela ha habido con un problema de desigualdad social y los conflictos de los años 60, cuando surgió el primer gobierno después de la dictadura de Pérez Jiménez. Vamos a hablar un poco de eso y me gustaría que los venezolanos lo leyeran sin pasión, porque yo no estoy levantando la bandera a favor de Maduro. A ver si los ilustras un poco y aprenden un poco de historia de su país, ya que no han cogido un libro últimamente. Bueno. Entonces, no vamos a seguir diciendo más cosas de las que están en el periódico, porque si no, no lo van a leer. Así que busque su copia del periódico en su tienda favorita. Y si no lo encuentra, llama al vocero, pero nosotros lo llevamos a su casa. Y si usted es un millennium y le gusta estar en la tecnología y todo eso, usted puede ver Facebook, Twitter, al YouTube, website www.elvocerous.com. Así que ya saben, en su iPad, en su teléfono celular, ahí tiene todas las notas y los artículos que usted quiere leer. Nos vemos la próxima semana en esta semana en El Vocero. Hasta la próxima edición.